Entonces, por ejemplo, estoy hablando con mis hijos y me dicen, no, papá, esto es muy cool, esto es muy nice, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué lo dices así? No, pues, se oye bonito, se oye nice, ¿no? Y luego me dicen, te voy a mandar un Snapchat. Entonces yo, bueno, el Snap es un chasquido y el chat es un mensaje. Entonces me vas a enviar un mensaje de chasquido, ¿no? Rápidamente. O te voy a enviar un Instagram, o sea, un telegrama instantáneo, es una palabra compuesta, pero te voy a enviar un Instagram, un Facebook. Te voy a enviar un Twitter. Bueno, el Twitter tiene el pajarito, ¿se acuerdan? El pajarito, y en español Twitter es un trino, los pajaritos trinan. Donald Trump gobierna a través de trino todo el día, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto? A ver, si le pasas a la siguiente lámina, a ver si se puede. Y perdón con mi cantaleta, que si no lo hacemos manual, ¿cuánto? No puse cambiar el... Porque los señores inmobiliarios que están ustedes ahora se llaman brokers. Porque broker también es una palabra nice, ¿no? Entonces ahora llegan las personas a la notaría, oye, ya llegó el señor corredor de bienes, ya llegó el intermediario, no licenciado, ya llegó el broker. Caray, ¿no? Entonces otra vez la influencia de nuestros compañeros de arriba, ¿no? Pero el término broker como definición, les comento sinceramente, no me acaba de gustar. Porque la definición de un broker es una persona que por oficio actúa como intermediaria en operaciones de compra y venta de valores financieros y de acciones que cotizan en bolsa. Ese es el término broker. Y ustedes venden bienes inmuebles o venden servicios financieros como créditos hipotecarios, ¿me entienden? Pero a ver, ¿no había yo dicho en un principio que sonaba más nice? Suena más nice y apantalla a la gente, ¿no? ¿Verdad? Yo soy un broker. Ayer no era nada y hoy soy broker, ¿verdad? Así es como funciona. Ahora, a ver, Lore, me ayudas con la siguiente lámina. ¿Sí se puede? ¿Por qué mejor no lo haces manualmente? Gracias, Lore. Porque, a ver, siguiendo con el asunto del broker, ¿qué significa la palabra valor en finanzas? Valor es un documento mercantil en el que está incorporado un derecho privado patrimonial. ¿Cuáles son esos valores que manejan los brokers? Bueno, como número uno, las acciones, ya habíamos dicho. Y como número dos, las deudas, tales como bonos, billetes, obligaciones, derivados financieros, los contratos a futuro, las opciones financieras, los contratos forward, los swaps, estos forward que son una especie de permutas financieras. Eso es lo que maneja un broker en Estados Unidos. Esto es lo que es un broker. Pero no debemos olvidar que entonces el término de broker, la acepción ha crecido en México, ¿no? Porque ya en México está esparcido el término broker y así se denominan ustedes. Nomás es importante ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? A ver, Lore. Sin embargo, debo de decirles a ustedes que desde el 21 de noviembre del año 2014, en el periódico oficial del gobierno del estado, se publicó una ley que se llama la ley que regula a los agentes inmobiliarios para el estado de Guanajuato. Desde el 2014 está vigente esta ley y define al agente inmobiliario como la persona física o jurídico colectiva que en el ejercicio de su actividad económica habitual y retribuida se dedique a asesorar o intervenir como mediador en la relación de actos jurídicos en los que se transmita el dominio, uso o goce temporal de un bien inmueble. Entonces, bueno, Juanjo, perdón esta cantaleta, pero si me invitan los inmobiliarios a una plática de esta, vamos a empezar por saber quiénes son ustedes para efectos legales. Esto, aunque parece una crítica, porque luego todo el mundo se enoja conmigo,
tiene implicaciones legales. Porque el día que ustedes en su momento quieran demandar a algún tipo de persona que no les pague su comisión, o algún incumplimiento en el caso de su trabajo habitual o cotidiano, los pueden tasar como agentes inmobiliarios y la ley les va a reconocer ese carácter si se manejan con ese carácter. Si se manejan con el carácter de broker, el juez va a decir quién es un broker. No hay una definición técnica legal aplicada en nuestras leyes positivas vigentes en México, ¿verdad? Por esa razón estamos tratando este tema. Ahora fíjense, todo en el estado de Guanajuato va a que nosotros tengamos una certificación. Los notarios públicos, por ejemplo, un servidor, tengo que tener una certificación del gobierno del estado. Me acreditan como tal, me dan una credencial que me acredita. Yo no puedo llegar a una acta de derechos y decirles, oye, yo soy notario público y saco mi credencial de lector. No puedo hacer eso. Ni es correcto ni es formal, ¿no? Y los agentes inmobiliarios también, cuando se acreditan, les otorgan una serie de acreditación, identificación como tal. Y luego vienen las certificaciones que normalmente se hacen cada 2 años. Nosotros los notarios tenemos que certificarnos cada 2 años. ¿Y cómo se certifica uno? ¿Cómo gana la certificación? A través de cursos, simposios, diplomados, maestrías, doctorados, lo que quieras estudiar, pero me tienes que demostrar, notario, que estudiaste en los últimos 2 años. Y por cada estudio que tengas, te doy puntos. Y al obtener 200 puntos, te doy tu nueva acreditación de certificación notarial. Y a eso tiende todo en el estado de Guanajuato. Entonces, las personas que quieran ser agentes inmobiliarios tienen que acreditarse y luego posteriormente empezarán a certificarse bianualmente cada 2 años, como debe de ser. Entonces, fíjense, esta acreditación se otorga por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable para ejercer la función de agente inmobiliario en el estado. Hay un programa que se llama de capacitación, actualización y profesionalización en materia de servicios inmobiliarios, y la secretaría que maneja todo esto es la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. A ver, Lore, si te vas a la siguiente. Entonces, yo diría hasta ahorita, a ver, vamos a ver. Los brokers, mis amigos, los brokers, son agentes inmobiliarios en el estado de Guanajuato. No por otra cosa, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la propia ley. ¿Están de acuerdo? Yo quiero decirles que los respeto mucho a ustedes, se los quiero mucho. El trabajo que ustedes hacen es admirable. Ese asunto de vender bienes y de estar sobre el cliente, para mí es un verdadero problema. Pero lo que ustedes hacen genera una cadena de valor, señores. Si ustedes un día venden un bien inmueble, gana el vendedor, gana el comprador, el notario tiene una escritura, el perito evaluador tiene una avalúo, la tesorería municipal tiene un pago de impuesto de traslado de dominio, el registro público un pago de derechos, la federación un pago de impuestos sobre la renta. ¿Me entienden? Es una cadena. Es muy importante el trabajo de ustedes. Yo los valoro mucho. Y por eso aprecio que me hayas invitado, Juanjo. Hay otro contrato que es importante que ustedes conozcan, que es el contrato de comisión mercantil, que está regulado en el Código de Comercio en esos artículos que vienen ahí. Ese contrato de comisión mercantil es el que mis amigos agentes inmobiliarios tienen que tener firmado con cada uno de sus clientes para que les paguen su comisión. Porque es increíble que me lleguen a la notaría el día de la firma y me digan algo como, licenciado, oiga, ahí en el contrato no puede meter una cláusula donde el señor fulano de tal me debe una comisión del 4%. Eso es lo que me pide la gente. Yo le digo, oye, ¿quieres que yo haga eso ahorita? ¿Qué no tienes tú firmado un contrato con este individuo? Es que don fulano de tal y él no firma contratos. A ver. Son muy tiranos los desarrolladores, la verdad, hay que decirlo como tal. Tú véndeme, pero no te firmo contrato. ¿Me oye mejor así? ¿Te quito el micrófono? No. ¿Está?
¿Con el micrófono? Muy bien. No quieren firmar los contratos, pero es necesario firmar los contratos porque en caso de un incumplimiento, acuérdense que nuestro derecho es esencialmente escrito, papelito habla. Luego no me pagas la comisión, luego te la quiero hacer valer, luego no tengo un contrato de comisión mercantil, luego estoy en el suelo. Así de claro, ¿no? En este contrato de comisión mercantil, que se denomina como el mandato aplicado a actos concretos de comercio, hay dos partes. Siempre en un contrato hay obligaciones bilaterales. Soy sujeto de derechos, pero también soy sujeto de obligaciones. Contra todo derecho hay una obligación aparejada, ¿no? Entonces la persona que contrata se llama comitente, que es quien confiere la comisión mercantil, y ustedes serían comisionistas, que son las personas que desempeñan la comisión mercantil. Entonces hasta ahorita, si yo les dijera quiénes son aquí mis amigos que me invitaron a esta plática, son agentes inmobiliarios acreditados que practican el contrato de comisión mercantil. ¿Hasta aquí vamos bien? O ya empiezo con los impuestos, eso que es bien árido, bien feo. A ver, Lore, si me ayudas tantito. Fíjense, les voy a dar 3 artículos raros que maneja la comisión mercantil para que lo sepan. El artículo 304 dice: salvo pacto en contrario, todo comisionista, o sea, ustedes, tiene derecho a ser remunerado por su trabajo. Y en caso de no existir estipulación previa, el monto de la remuneración, o sea, la comisión, se regulará por el uso de la plaza donde se realice la comisión. Fíjense, hermano, que dice la ley. El uso de la plaza. Aquí en León, ¿cuál es el uso? ¿El 2%? No. ¿El 3%? ¿El 4%? ¿Cuál es el 5%? Luego quieren ganar más que los dueños de las casas, hombre. 5%, ¿no? Pero es importante esto, porque esto llegaría a una controversia, ¿me entienden? Esto llevaría a una controversia porque no hay un criterio fijado. Pero no se puede fijar un criterio. Luego otro artículo dice: quedando siempre obligado a las resultas de las gestiones ya practicadas, el comitente, o sea, quien les encarga a ustedes la venta, el comitente podrá en cualquier tiempo revocar la comisión referida al comisionista. Fíjense lo que les estoy diciendo. El alcance de este artículo 307, ¿no? Porque luego veo que llega un agente inmobiliario, broker, con un contrato que dice: ¿saben qué? Aquí el contrato de comisión es irrevocable. Y si vende la casa él o la vendo yo, pagas una comisión. No, porque este artículo dice que ellos pueden revocar en cualquier momento. Y es importante que ustedes lo sepan. Y por el otro lado, el artículo 308 dice: por muerte o inhabilitación del comisionista, de ustedes, Dios quiera que no nos muramos pronto, se entenderá rescindido el contrato de comisión. O sea, si fallecen, hay rescisión instantánea. Pero por muerte o inhabilitación del comitente, o sea, de quien otorga el encargo, no se rescindirá de manera automática. Y eso es importante que lo sepan, porque luego me encargaron la comisión, pero ya se murió el señor. Tienes un contrato firmado, sigue vigente, a menos, dice la última parte, aunque pueden revocarlo sus representantes. En el caso de una persona que fallece, entra a un periodo sucesorio, se nombra un albacea, o el mismo fallecido nombró a su albacea en el testamento, y ese albacea es el representante de la sucesión que les puede revocar la comisión. Es que yo te vengo a revocar la comisión porque yo soy el hijo. ¿No eres el albacea? No me puedes revocar la comisión, porque la ley dice el representante, y el representante en una sucesión es el albacea. ¿Qué hago? ¿Le sigo así, no importa? Va. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿No les gustaría luego que les diera una plática así de esas sucesorias también, que es un tema bien importante? ¿Cómo funciona la sucesión legítima? No me invitan aquí.
Pero vamos a terminar esta, a ver cómo nos va y luego vemos la que sigue. Contratado. A ver, Lore. Ahora, voy a empezar con el asunto de los impuestos, ¿no? Y desafortunadamente, para meterme en el asunto de los impuestos, tengo que meterme en las políticas del gobierno federal. ¿Cómo va el resultado de las políticas en materia económica en el gobierno federal? ¿Cómo la ven? En un año de no crisis, el país en el año 2019 no solo no creció, sino que decrecimos el 0.1%. O sea, no solo no crecimos, sino nos fuimos para atrás, ¿no? Y toda la cosa de la inseguridad, ¿no? Yo me fui de vacaciones en diciembre con 10 muertos diarios en Guanajuato, y cuando regresé de mis vacaciones en enero ya eran 14 muertos diarios en Guanajuato. Así está la materia de la inseguridad en nuestro estado, ¿no? El día de ayer también, o antier, se le complican dos cosas al gobierno federal. La primera, un asunto de fuerzas entre los árabes y Rusia, que trae como consecuencia que el precio del petróleo se desplome. Una cosa tremenda, nos va a afectar en la economía, aunque el secretario de Hacienda dice que tenemos un seguro aparejado. Y por el otro lado, el asunto del coronavirus, que el día de ayer la Organización Mundial de la Salud lo maneja ya como una pandemia. Pandemia global a nivel mundial, que puede tener una serie de repercusiones tremendas. Nuestro güerito arriba de Twitter suspende 30 días los vuelos entre Estados Unidos y Europa, salvo aquellos del Reino Unido, que son sus primos, ¿verdad? A ver, pásale a la siguiente. Y nuestro presidente dice que no pasa nada. Que no pasa nada. Todos, el país está contento, el pueblo sabio, estamos contentos todos, ¿no? A ver, fíjense, este es el historial del Producto Interno Bruto en México, las captaciones. En el primer año de gobierno nada más, ¿no? Con Ernesto Zedillo Ponce de León estábamos en el menos 6.260. ¿Se acuerdan? El error de diciembre, Jaime Serra Puche. Tenemos nosotros nuestra economía basada en alquileres, pero ¿por qué se los quitaste? ¿Se acuerdan todo ese cuento? Ese era el Producto Interno Bruto en el primer año de Ernesto Zedillo. Ya con Vicente Fox estábamos en una recuperación franca en el menos 0.1. Todavía decrecimos un poquito con Vicente Fox, derivado de esa crisis tan tremenda que tuvimos. Ya con Felipe Calderón estábamos en superávit sobre el 2.279. Enrique Peña Nieto nos lo bajó un poquito, y este loco nos lo puso en la misma altura que Fox, sin haber crisis. Y con un año. Ese asunto de la suspensión del Naim, del nuevo aeropuerto internacional, fue catastrófica, porque generó una serie de confianzas en los inversionistas, tanto internacionales como locales. Y viene una picada, un declive de generación de empleos y generación de inversiones. Y ahorita con esto que está pasando, pues se agrava, por desgracia. No se ve pues un panorama halagüeño, ¿verdad? A ver, Lore. El crecimiento económico de México por sexenio, esto es lo que ellos dijeron que iban a crecer. Nuestro amigo AMLO dijo que en su sexenio del 2019 al 2024 iba a crecer un 2.3%, por lo menos. Yo todavía no lo veo. El año pasado decrecimos y este año no veo cómo vayamos a crecer. Sin embargo, él dice que en promedio vamos a crecer esto. Yo les digo algo sin querer criticar, ojalá, por el bien de todos, que sí crezca la nación, al margen de, me quiero reservar los adjetivos que tengo para nuestro señor presidente, ¿verdad? A ver, Lore. Bueno, todo esto tiene que ver con los impuestos, ¿eh? No crean que les estoy metiendo este rollo cultural, ¿no? Es que ahí vamos al asunto de los impuestos, ¿eh? ¿Sí? Esto es los millones de pesos, el menos 37% de recursos, menos 32%, que no va a obtener recursos Guanajuato en este año 2020. Nosotros teníamos una serie de partidas federales. El gobierno de México
nos regresaba parte de los impuestos que pagamos los guanajuatenses. Pero ahora el gobierno federal tiene una serie de programas sociales que el Círculo Rojo llama programas clientelares, que ustedes ya conocen, ¿no? Le voy a dar dinero a mis viejitos, le voy a dar dinero a mis ninis, voy a manejar todo lo que es sistema de salud gratuito, al margen de que trabajes o no trabajes, aquí todo es gratis, atención médica y medicinas, que no sucede en ningún país del mundo, quiere México hacerlo. Y eso trae como consecuencia, la consecuencia es que todos los estados pierden recursos federales anuales. Esa es la consecuencia. Salvo dos, fíjense, aquí está Quintana Roo y Baja California Sur, ellos recibieron un poquito más, ¿verdad? Ahí está el tema de Bonilla y una serie de cosas por ahí. Pero todos los demás estamos abajo. Y Guanajuato es uno de los más bajos, no vamos a recibir recursos, punto. Y entonces, como AMLO dice eso, nuestro gobernador actual, pues se espanta. ¿Sí me entienden cuál es la consecuencia? Ya no me vas a dar recursos, papá. Entonces déjame ver a quién le cobro recursos aquí, ¿no? Ya no es quién me la hizo, sino quién me la paga. ¿Quién la va a pagar? Pues los guanajuatenses, que somos nosotros. A ver, vamos a lo siguiente. Entonces esta es la consecuencia, ¿no? ¿Qué pasa en Guanajuato? Aumenta sus impuestos para el ejercicio 2020. Punto final. Esa manita que está ahí es la de Diego Sinoé. Y esta es Juan José González, que está por ahí así. Vas a pagar impuestos más ahorita. A ver, vamos adelante. Es importante que los agentes inmobiliarios, brokers, sepan cuáles son los ingresos que generan el gobierno de México en sus tres ámbitos: el ámbito federal, el ámbito estatal y el ámbito municipal. Nada más hay 4 formas en que el gobierno obtiene recursos: impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Se la tienen que grabar, porque como agentes inmobiliarios es importante que utilicen la terminología técnica, legal, administrativa correcta, ¿verdad? Entonces, a ver, miren, el impuesto es un tributo regido por el poder público en beneficio de la ciudadanía. Es un tributo, el impuesto. Y los ejemplos ahí que yo les pongo es el predial, el impuesto sobre la renta, el IVA. Pero los derechos, es el que sigue, es la aportación por el uso o servicios prestados por el Estado. Por ejemplo, la inscripción de un documento en el registro público de la propiedad, el peaje de carreteras, la expedición de un acta de nacimiento. Ese tipo de ingresos que recibe el gobierno es porque hay una aportación por uso o servicios que presta el Estado. Entonces a mí sinceramente me cae gordo que llegue un agente inmobiliario al despacho: oiga, licenciado, ¿y cuánto va a ser el impuesto del registro público de la propiedad? Ay, caray. Me suena muy feo, pero no lo corrijo ahí frente a la gente porque luego me da pena, lo voy a hacer quedar mal, ¿no? Pero a ver, el registro público no es un impuesto, es un derecho, ¿sí? Y yo quiero que ustedes conozcan esa terminología como debe de ser. Y que luego vayan a mi notaría, digo, no. Respeto mucho a mis colegas, pero si tienen oportunidad y dentro de mi capacidad, con gusto, ahí los atiendo. Pero entonces quiero que sepan qué es un impuesto y qué es un derecho, y que sepan esa definición y utilicen la terminología correcta, por favor. ¿Cuánto impuesto vas a pagar y cuánto es por los derechos? ¿Sí están de acuerdo? Los otros 2 ingresos, los productos, son las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento y enajenación de bienes del dominio privado. Por ejemplo, la enajenación de un bien inmueble gubernamental, préstamos, arrendamientos, publicaciones en el periódico oficial son productos. Los gobiernos de México también tienen bienes inmuebles y de repente el gobierno puede vender un bien propiedad del gobierno. En ese momento,
le van a dar una contraprestación por la venta. Esa contraprestación no es un impuesto, ni tampoco es un derecho. Esa contraprestación es un producto. Y los aprovechamientos son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, como son las multas, sanciones, las herencias o los legados. ¿Se acuerdan ustedes que en materia sucesoria? Acuérdense, señores, nada más hay dos formas de morir en el mundo, ¿sí? Para efectos legales. Muero con testamento o muero sin testamento. Punto final. Si yo muero con testamento, yo digo para quién van mis bienes. Yo generé una última voluntad y yo digo quiénes son mis herederos. Pero si muero sin testamento, paso a un capítulo del Código Civil en Guanajuato que se llama la sucesión legítima. Y entonces, como tú no dijiste para quién van tus bienes, la ley hace un listado. Primero heredarán tu esposa y tus hijos. Si no tienes esposa y hijos, heredarán tus padres. Si no tienes padres, heredarán tus hermanos. Si no tienes hermanos, heredarán tus tíos. Pero fíjense, aquí en Guanajuato dice que si no hay nadie, que si muere la gente y no tiene a nadie a quien heredar, aquí en el estado heredará la Universidad de Guanajuato. Y en cada estado cambia. Por ejemplo, en la Ciudad de México hereda el DIF, y en Veracruz hereda otro instituto de beneficencia, pero esa herencia va a ser un activo nuevo para el Estado, ¿no? Y eso sería un aprovechamiento. ¿Sí se fijan entonces cómo es un diferente tipo de ingreso, pero cada uno tiene su definición bien clara? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Está entendible? Bueno, a ver, vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó el año pasado? Nada más, les doy un esbozo leve de qué está haciendo el Congreso Federal en México. Acuérdense que nosotros al momento de aprobación de leyes tenemos un sistema bicameral, hay dos cámaras, la de senadores y la de diputados. Cualquiera de las dos puede ser una cámara origen, mandan una iniciativa, la iniciativa puede entrar a la Cámara de Diputados, que sería la Cámara Origen, o puede entrar a la Cámara de Senadores, que sería la Cámara Origen. No hay distinción, puede entrar primero a una y luego a la otra. Y después de que pasa a una de las cámaras, pasa a la siguiente cámara, que sería la Cámara Revisora, y después pasa al Ejecutivo, y el Ejecutivo puede promulgar la ley o la puede vetar, y vuelve a ir hacia atrás. Es un proceso poquito complicado. No me quiero meter ahorita en detalles, pero estos señores están muy activos, estos de Morena, porque básicamente lo que dice el presidente, ellos hacen, punto final, ¿no? Y el día de ayer escuchaba un politólogo, es que el presidente de México no gobierna, manda. ¿Tiene razón? Tenemos un presidente ahorita totalmente autoritario. Y entonces fíjense, hay una reforma constitucional en materia de extinción de dominio desde marzo del 2019. Hay una reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional en marzo del 19. Hay una reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa a partir de abril del 2019. Una reforma constitucional en materia educativa desde el 15 de mayo. Reforma constitucional de paridad entre géneros el 6 de junio. Una reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato el 20 de diciembre. A ver, pásale al siguiente. Reforma constitucional del artículo 2, apartado C, referente al reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas, que no se tenía. Reforma constitucional para nueva ley nacional del registro de detenciones. Reforma a la ley agraria por el cual se permite a los notarios públicos elaboración de testamentos sobre propiedades ejidales. Reforma constitucional del artículo 28, por medio del cual se prohíben los monopolios, los estancos y las condonaciones o exenciones de impuestos. Esto apenas fue el 6 de marzo del 2020. O sea, si ustedes ya pensaban que el impuesto a aquel que no pagaron ya se los iban a condonar como le hacían los turistas, nada, ya no vamos a poder hacer nada. Y el último, que fue ayer, que todavía no está publicado, no fue ayer, fue antier, es la reforma al artículo 4 constitucional relativo a sistema de salud gratuito a personas sin seguridad social, las becas en todos los niveles educativos para estudiantes pobres,
los apoyos a personas de la tercera edad, indígenas, incapaces o de origen afromexicano, que fue aprobado en el Congreso apenas el 10 de marzo, que fue hace 2 días, 3 días, Hace 2 días. y está pendiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. O sea, todos esos programas clientelares de AMLO, el darle a los niños, el darle el apoyo a los viejitos, ya están constitucionalmente aprobados. Para que al rato no me reclamen, no me digas que eso era fuera de ley. Yo ya lo estoy dando desde que empecé el sexenio, pero se acaba de publicar después de mi primer año de gobierno. Pero ya lo tiene en constitución, ¿verdad? Yo no digo que las constituciones en el mundo sean aspiracionales. Qué bueno que tengamos la salud gratuita, pero el problema es que en nuestro México el 14% de los mexicanos que pagamos impuestos formales sostenemos a toda la nación y el resto es economía informal, a la vista del gobierno. Yo voy ahí al tianguis y toda esa bola no paga un peso de impuestos, pero a ustedes sí les quiere cobrar impuestos la Secretaría de Hacienda. ¿Están de acuerdo? Bueno, a ver, vamos a ver algo más. Algunas leyes que están en proceso de aprobación, cosas que todavía no se aprueban pero que ya las tiene ahí el Congreso. La reforma constitucional al Código Fiscal de la Federación en relación con la expedición de la factura instantánea está a punto de aprobarse, pero todavía no la sacan y se publica. La reforma constitucional para regular los outsourcing. Sí sacó una reforma el gobierno federal para las personas que utilizan el outsourcing retengan el 6%, porque Hacienda quiere captar quiénes son las gentes de los outsourcing, pero todavía no está regulada su reforma. Pero en Guanajuato, les decía yo que con motivo de que no nos van a dar recursos, como no va a haber dinero del gobierno federal, entonces también nuestros gobernantes color azulito y blanco se pusieron a legislar aquí en Guanajuato para cobrarnos más impuestos a los guanajuatenses. Y entonces, el año pasado, así nomás de refilón, hicieron esta serie de aprobaciones de leyes en Guanajuato. Una nueva ley de bebidas alcohólicas para el estado de Guanajuato y sus municipios, un nuevo código fiscal para el estado que entrará en vigor en septiembre del 2020, la creación del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, el SATEC. ¿Se acuerdan que la Secretaría de Hacienda tiene el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que tanto miedo nos da? Pues ahora vamos a tener un SAT aquí en Guanajuato, aquí cerquita, de aquí a Guanajuato nada más. El SAT de Guanajuato, que entrará en vigor en septiembre, pero para que nos pongamos en orden con los impuestos, porque los vamos a tener más cerquita sobre de nosotros, cobrándonos. La Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020, la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato para el ejercicio 2020, y hay una nueva Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. Esta última es la que trae aparejado el impuesto celular, que es el que vamos a ver también. Esa nueva Ley de Hacienda, ¿sí? ¿Ya le cambió antes? A ver, hay una clasificación de impuestos antes de entrar. Los impuestos directos gravan directamente las fuentes de riqueza, como el impuesto sobre la renta del celular por enajenación de bienes inmuebles, y hay impuestos indirectos que son los que gravan el consumo. Yo quisiera que en México estos impuestos indirectos fueran los que operaran el IVA. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a, les decía en otra ocasión, Nuevo Laredo, Tamaulipas, compro un gansito y me cuesta 10 pesitos en el Oxxo, ¿no? Pero luego me cruzo a Laredo, Texas, y en Laredo, Texas compro un pastelito similar a un gansito, me cobran en dólares algo similar a mis 10 pesitos, plus tax. ¿Están de acuerdo? Es compra lo que sea más IVA. Por esa razón, gobiernos como el de los Estados Unidos es un gobierno fuerte, porque tiene grabado el consumo. Si compras, pagas. Si no compras, no pagas. Pero si compras, paga. Paga, punto final. Ahora, no quieres pagar, no compres.
pero graban alimentos, medicinas, graban todo. Y entonces tienen una cascada de dinero. Y en México, esa parte paternalista de nuestro gobierno, de no querer cobrar impuestos, porque es una cuestión antipopular, antipolítica, nos ha traído una serie de consecuencias tremendas. Porque entonces se van a otra clase de impuestos que no es el IVA y nos extorsionan. Viene una especie de extorsión. El presidente Fox lanzó una iniciativa al Congreso para que el IVA fuera del 2%. Fíjense. En los Estados Unidos, el IVA está entre un 6 y un 8%, dependiendo del estado de la Unión Americana en la que estés. Fox propuso un 2%. Digamos, iban ustedes a Walmart, al súper, compraban un súper de 1,000 pesos, les iba a costar 20 pesos el impuesto. Pero nos iba a hacer un gobierno fuerte. No quiso. El que se opuso fue precisamente López Obrador y su grupo. Y desde luego ahora López Obrador no va a impulsar ese tipo de iniciativas. ¿Cómo? Si él lo que quiere es que todo sea gratis. Vuelve el gobierno paternalista, que es populista, que es muy nocivo para la nación y que eventualmente nos traerá estragos. ¿Sí están de acuerdo? A ver, vamos adelante, Lore. Bueno, estas son el tipo de clasificaciones de impuestos tributarios en materia de renta, que son el sistema universal y el sistema cedular. Básicamente los sistemas de impuestos universales, en tratándose de impuestos a la renta, un mismo gravamen es aplicado a todo tipo de rentas, y en el sistema cedular, para cobrar el gravamen es necesario separar las rentas según actividades y bienes que los producen. A ver, déjenme explicar esto. Les voy a decir cómo funciona. En México tenemos un impuesto llamado impuesto sobre la renta, pero en mi concepto debería de llamarse impuesto a la utilidad. O sea, si yo gano dinero, me vas a cobrar impuesto. Pero como hablan de impuestos sobre la renta y no utilidad, si cambiamos la palabra renta por utilidad, se entiende muy bien. Pero como nos dan el término renta, que es un término que viene del derecho latino, que pasa al derecho español y luego al derecho mexicano, la palabra renta nos confunde a los mexicanos porque lo asociamos al contrato civil de arrendamiento. A ver, para mí una renta es que yo tengo una casa, la rento y el señor cada mes me paga una contraprestación que es mi renta. Entonces cuando me hablan de impuestos sobre la renta me confundo. De por sí los abogados y los notarios utilizamos una serie de términos que para confundir a la gente, para poder cobrar, ¿no? Para poder cobrar más, que no me entiendan qué estoy diciendo. Cuando hablamos del fideicomiso, viene el fideicomitente, el fideicomisario en primero y segundo lugar, y el fiduciario, cosas que no queremos que entiendan. ¿Quieren que les dé la próxima vez uno de fideicomiso? Para que lo entiendan bien, ¿sí? Pero nosotros lo utilizamos para confundirlos, para que nos paguen, ¿verdad? Y los brokers también, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo, miren. La palabra cédula viene de una palabra en latín que su etimología quiere decir sheda, que quiere decir pequeña hoja de papel. Sheda en latín quiere decir pequeña hoja de papel. Y cédula es pequeña hoja de papel minimizada, ¿no? De cédula viene la palabra cédula. Entonces, yo quiero que entiendan que cuando yo hablo de impuesto cedular, significa pequeños impuestos particulares que puede imponer el Estado. Por eso se llaman cedulares. Tú vas a pagar los impuestos normales que maneja la Federación, el IEPS, el IVA, el impuesto sobre la renta. Pero ahora te voy a cobrar pequeños impuestos dependiendo del tipo de actividad que hagas. Y uno de los impuestos, como es la actividad de venta de bienes inmuebles, ahora te voy a gravar con un impuesto cedular. Como el gobierno de México no nos da dinero en Guanajuato, entonces ahora el gobierno de Guanajuato quiere cobrar un impuesto para reponerme de todo lo que no me va a dar la Federación, y crean los impuestos cedulares. Hasta aquí se entendió más o menos por qué se llama cedular. Fíjense, estos impuestos cedulares vienen desde la época de Vicente Fox, año 2005.
se reforma el artículo 43 de la ley del IVA, que permite a los estados cobrar esos impuestos cedulares. Pero los estados prácticamente no habían utilizado esa fórmula porque no les había sido necesario. Hasta ahora. Ahora sí me es necesario, entonces me agarro de ese artículo y yo, gobierno del estado, cobro nuevos impuestos. Cedulares. ¿Qué significa cedular? Que están etiquetados para determinada actividad económica. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. A ver, vamos al que sigue. Los impuestos cedulares, por definición, nada más se pueden cobrar en 4 tipos de actividades. Nada más. Esa es la definición teórica legal. Por actividades profesionales, o sea, yo como profesionista notario pago un impuesto cedular. Ustedes como comisionistas, mercantiles, profesionales, agentes inmobiliarios, brokers, también son profesionistas y tienen que pagar su impuesto. Por actividades empresariales, por el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles, por la enajenación de bienes inmuebles, que es el que nos interesa, este último. El anterior, por el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles. ¿Se acuerdan? Ahora vuelvo a lo que decían mis hijos. Papá, ¿por qué vas a ir a un hotel, papá? Airbnb, papá. Airbnb. Bueno, y entonces, fulanito y perenganito que tenían por ahí unas casas, no, pues yo las meto ahora a Airbnb para que me renten y yo gane lana. Y nomás algo es que ya tienes un impuesto celular, ¿eh? Ya. Otorgamiento de uso o goce temporal de bienes es Airbnb. El gobierno se está actualizando porque quiere cobrar impuestos. El arrendamiento, desde luego, es también uso o goce temporal de bienes inmuebles. El arrendamiento es el principal, precisamente, ¿verdad? A ver, vamos adelante, Lore, porfa. Vamos, no nos estoy cansando, porque si no ya le paro, ¿no? Bueno, a ver, me dices de tiempo, Juan. La nueva ley de Hacienda para el estado de Guanajuato entonces reforma 3 cosas principales. ¿Se acuerdan que les dije que se creó una nueva ley de Hacienda? Miren, yo quiero que distingan detalles ínfimos pero que son importantes, ¿no? Las publicaciones en materia legal en el gobierno federal se publican en un diario oficial de la federación y se llama diario porque se publica diario, ¿sí? En cambio, en Guanajuato se llama periódico oficial del gobierno del estado porque se publica periódicamente. Son detalles ínfimos, pero hay que saberlos, ¿sí? Cuando un artículo de ley, tengo yo una ley y de repente un artículo cambia, decimos que ese artículo se deroga. Ese es el término legal aplicado. Este artículo se deroga. Pero cuando una ley completa desaparece, el término legal es abroga. La ley se abrogó y se creó una nueva ley. ¿Qué fue lo que sucedió con la ley de Hacienda para el estado de Guanajuato? Sí teníamos ley de Hacienda, pero la abrogaron e hicieron una nueva completamente. Entonces nos ponen a todos los abogados, brokers, a estudiar. ¿Están de acuerdo? Necesitamos ver qué está pasando ahora. Y esta nueva ley, entre las cosas importantes, para hacerles a ustedes un resumen sencillo, maneja 3 cosas que son medulares. Se incluye a partir del 1 de enero el impuesto cedular por enajenación de bienes inmuebles. Entonces, en la labor que ustedes desempeñan diariamente, al momento de las enajenaciones, se mantienen los mismos impuestos y derechos, pero hay que agregar ahora un impuesto cedular. Yo ahorita les voy a decir en qué casos, para que estén tranquilos, ¿sí? Se crea el impuesto sobre tenencia de automóviles, que había desaparecido. ¿Se acuerdan ese cuento? Que se creó el impuesto para las Olimpiadas del 68, que no teníamos dinero, y luego lo quitaron, pero ahora lo revivieron, resucitó el muerto otra vez. ¿A partir de qué? ¿De cuándo? 1 de enero del año 2020. Pero yo no pagué tenencia, acabo de pagar mi En breve te va a llegar. No te desesperes. Tiene sus asegúnes, pero no me voy a meter ahorita en detalles, porque tengo que avanzar. Se crea también el impuesto sobre adquisición de vehículos de motor usados.
¿verdad? Entonces, estas tres cosas son las medulares en esa nueva ley de Hacienda, que entra en vigor, ya saben a partir de cuándo. Ok. A ver, Gloria. Entonces, a ver, fíjense, ¿cómo está esa nueva ley de Hacienda para el estado de Guanajuato? Por prestación de servicios profesionales, como mediación inmobiliaria, como agente inmobiliario, pagaban ustedes el 2% y ahora se fueron al 5%. ¿Sí? Entonces, subieron más del 100% el impuesto a pagar. Se fue del 2 al 5. En el uso de bienes inmuebles, o sea, las rentas que preguntaban hace rato, del 2 al 5%. Actividades empresariales del 2 al 5%. Servicios de hospedaje del 2 al 4%. El derecho de alumbrado público, el DAP, del 10 al 12%. Y los nuevos impuestos, que son la venta de bienes inmuebles, el 5%. Y la venta final de bebidas alcohólicas, 4.5%. O sea, señores, ¿les gusta el Bacardí? Van a ir a comprar su botellita, impuesto cedular en Guanajuato. Dicen que no lo van a cobrar en bares no. Al menudeo no. Entonces, mejor vámonos a un bar. Pero si vas a la tiendita, sácaselo, te van a cobrar el impuesto. Pero Así está ya. el del bar lo compra en la tiendita. De todas maneras, el del bar lo compra en la tiendita y le va a Sí, entonces, el del bar lo compra en la tiendita y entonces le tiene que subir al precio, al menudeo, ¿no? Vamos a Jalisco a estamos tomar aquí muy tequila. técnicos. Yo no puedo decir que le va a subir el precio al menudeo, tengo que utilizar la palabra correcta. Lo indexa su cuota final de bebidas. ¿Les parece? Al final nos cuesta a todos, punto final. Y al menudeo nos va a costar más, porque nos van a cobrar por copa, que lo que le cuesta al del bar comprarlo en la tienda. ¿Vamos bien? Sí. Esto es la realidad de Guanajuato. Esta es nuestra nueva realidad. A ver, vamos hacia adelante. ¿Cómo funciona el nuevo impuesto cedular? ¿Para quién es aplicable? A ver, vamos a entender una operación simple inmobiliaria. Si yo compro una casa, yo soy el comprador, yo voy a pagar el valor de la casa. ¿Hasta ahí vamos bien? Y voy a pagar entonces todos los impuestos y derechos que me toca a mí pagar. Pero el vendedor, al enajenar, obtiene una utilidad. Vamos a poner un ejemplo burdo. Oye, yo compré en 2 pesos la casa, la vendo en 10 pesos. ¿Cuánto me gané? 8 pesos. De esos 8 pesos se hace un cálculo matemático complicado que no entendemos ni los notarios, y por eso nos dan un programita a la Secretaría de Hacienda, y se saca un impuesto que tiene que pagar el vendedor por vender la casa, porque te vas a ganar un dinero. ¿Están de acuerdo? Entonces vas a pagar un impuesto por la utilidad que tuviste, por la renta, como habíamos dicho, ¿sí? Es el impuesto a la utilidad. Y ahora ese impuesto a la utilidad le vas a pagar el impuesto sobre la renta a la federación y le vas a pagar el impuesto cedular al gobierno del estado, ¿sí? ¿Quiénes son los obligados? Las personas físicas sin actividad empresarial. Entonces, las personas morales, las sociedades y asociaciones no pagan. Si quien vende es un desarrollador y es un SADCB, los notarios y ustedes tenemos que preocuparnos por eso. Si la persona física tiene una actividad empresarial, la que tenga, no importa que sea agraria, comercial, turística, y lo demuestra, no paga impuesto cedular. Pero si no demuestra y es persona física, le tenemos que retener ese impuesto. Porque además vamos a tener a nuestro nuevo SAT aquí en Guanajuato checando esa parte. ¿Están de acuerdo? Sí. Las reglas para su cálculo son las mismas del impuesto sobre la renta federal. De tal manera, a ver, me pregunta mucho la gente, oiga, licenciado, entonces si vendo la casa habitación, como es mi casa habitación, el notario ese no me cobra el impuesto sobre la renta porque estoy vendiendo mi casa habitación. ¿Va a pasar lo mismo que en el celular? Sí, es lo mismo, son las mismas reglas, ¿no? Ese asunto de la casa habitación, ¿qué relajo hemos hecho con esa norma? Porque miren, el espíritu de esa regla de la venta de la casa habitación
es que yo les acabo de decir que cada que vendemos una casa, obtenemos una utilidad, y de esa utilidad tenemos que pagar impuestos. ¿Sí están de acuerdo? Salvo que sea mi casa habitación, ¿se acuerdan? Si yo demuestro que soy el contribuyente y que mi credencial de lector concuerda con el domicilio de la casa, o tengo el recibo de la luz o telefonía fija o algún tipo de recibo de casa comercial o cuenta bancaria, ¿no? Pero luego a la mexicana, como somos, hay arquitectos aquí en el estado que lo único que hacen en todo el año es construir 5 o 6 casitas al año. Y casualmente todos son su casa habitación. Todo, yo estoy vendiendo y esa es mi casa habitación. Saca el recibo de la luz a tu nombre y dile al notario que esa es mi casa habitación. Y la próxima casa la vendo con el otro notario para que no me vean tan descarado, ¿no? Esta la vendo aquí, esta la vendo. Lo que no saben es que los notarios nos volvimos los chismosos del pueblo. Ahora sucede que en cada operación le tengo yo que dar un cuestionario de 40 preguntas a una nueva autoridad que el gobierno se sacó de la manga con motivo de la ley antilavado, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Todo eso entra a una base de datos en una computadora maestra en México. Al rato esos arquitectos, cuando los agarren en ese tipo de compulsas, donde están defraudando a la federación, no les va a alcanzar todo su patrimonio para pagar su osadía de andar ahorrándose 10, 12 mil pesos por cada casa, porque además no se ahorran mucho más, ¿están de acuerdo? 10, 12 mil pesos, pero que el señor se apellida fulano de tal, notario, y él no quiere pagar. ¿Y sabes qué, notario maldito? El de frente no me cobra. ¿Tú por qué me cobras? El de frente no me cobra. Brokers, yo no hago las leyes. ¿Y ustedes por qué andan protegiendo a las personas? Se quieren subir el cuello, ¿no? Yo doy buena asesoría y aquí no pagas impuestos. Porque yo soy Houdini Copperfield Brokers, SADCB. Vas a ver cómo te voy a desaparecer los impuestos. ¿Sí? ¿Me entienden? Por Dios santo, tenemos que pagar impuestos. ¿Sí? Porque además el notario es obligado solidario. Entonces el señor no quiere pagar impuestos porque se apellida Padilla. Omito, ¿sí? A ver. Los estoy ¿Quién entiende grabando. cómo funciona el León? Y aquí nos conocemos todos, ¿eh? ¿Para qué? Les digo nomás que la verdad. El monto del impuesto es el 5% sobre la utilidad gravable. La utilidad gravable no es la utilidad neta. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo compré en $1,000,000 y vendo en 3. ¿Cuál es la utilidad neta? 2 millones. Si sobre 2 millones me cobraron el 5%, sería una barbaridad, ¿no? Pero como la ley del impuesto sobre la renta maneja una fórmula en la que hace una depreciación cada año del 3%, tienes que aplicarle un factor de acuerdo al artículo 156 de la ley, etcétera. Más o menos en un cálculo así, la utilidad gravable sería como 180 mil pesos en una operación real. De 2 millones, que sería la utilidad real, la utilidad gravable serían 180 mil pesos. Y sobre esa utilidad gravable, el 5% se le cobraría a las personas. No les quiero dar la formulita de cómo se calcula el ISR porque de verdad es inentendible, ¿verdad? ¿Quién retiene? Otra vez nos pasan a hacer a nosotros la caja registradora. Los notarios públicos ya no somos notarios públicos, somos una caja registradora de la Secretaría de Hacienda. Tú pagas impuestos y aquí la caja se llama la notaría, ¿no? Y el impuesto, y fíjense, les voy a decir una cosa. Los notarios tenemos 4 obligaciones básicas, que es calculo, retengo, entero e informo. ¿Sí? Aguas que te falte alguna de esas, ¿eh? ¿No le pagan? Y no nos pagan, peor aún. No, Yo tengo que tener una nueva, 2 personas con una serie de computadoras de alto nivel, porque los programas de Hacienda y del OIR jalan muchos bytes, ¿verdad? Y entonces es importante que se sepa, porque les decía yo la obligación solidaria de los notarios. No critiquen al señor notario. El notario es obligado solidario y subsidiario. ¿Qué significa eso? Si no pagas bien el impuesto, si no lo cobras bien, señor notario, tú lo vas a pagar. Tú, notario. Por eso los notarios estamos espantados, asustados, ¿no?
Y el broker diciendo, no, el de enfrente me cobró menos. Dile a tu patrón que el de allá enfrente cobra menos, ¿no? El de allá enfrente estará ilustrado, el señor, tiene una oficinita ahí en el centro, tiene una secretaria así. Sí sabrá las nuevas reformas de ley, no las sabrá. A ver, ¿sí? Porque además, les digo algo, a la hora de que se vienen los problemas ya en juicio, es una cacería de brujas, ¿sí? Me la paga el notario, me la paga el contador, me la paga el broker. A ver quién me la paga. Todos están implicados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. La fecha del entero, después de que se firma la operación, tenemos 15 días hábiles siguientes a la fecha de la enajenación para pagar el impuesto, porque si no hay cobro de recargos y multas, normalmente del 3%. ¿Quiénes están exentos? ¿Quiénes no pagan el impuesto cedular? Las personas morales, las personas físicas con actividad empresarial, las donaciones o las herencias. Acuérdense que en materia de donaciones, igual que en materia federal, quedan exentas las donaciones en línea consanguínea de parentesco recta, en línea recta, del abuelo al padre, del abuelo al nieto, del abuelo al bisnieto, del padre al hijo, en línea recta, están exentas, ¿no? A ver, yo tengo una casa, vale 1 millón, y la voy a vender en 3 millones de pesos. Hay una utilidad de 2 millones y luego viene la utilidad grabada. Pero si se la dono yo a mi hijo, entonces no hay impuesto sobre la renta, porque como yo la regalé, no pago nada. También está exento las donaciones entre consortes, entre cónyuges, ¿verdad? Luego entonces, fíjense lo que les voy a decir, porque luego no se entiende. Cuando yo le dono a una persona que no es mi hijo ni mi esposa, entonces no está exento el impuesto. Como yo, que soy el propietario, doné la propiedad, yo no tuve ninguna contraprestación. Entonces, el enajenante o transmitente o donante no obtiene ingreso y él no paga impuestos. ¿Quién es el que obtiene la utilidad en una donación? Al que le regalan, ¿sí? 20% de impuesto. Oye, es que le voy a donar el departamentito a mi novia. Ah, ¿se lo vas a donar? Pues, novia, échale el impuesto, ¿no? Porque te tengo que cobrar, ¿verdad? Espérame tantito, déjame ir a casar y ahorita regresamos. Si ya están casados, entonces ya no hay problema. ¿Están de acuerdo? Dato curioso. En permuta se cobrará a quien transmite el valor del inmueble más alto. A ver, vamos a entender esta parte. La permuta viene del famoso término náhuatl que era el trueque, ¿se acuerdan? ¿Qué hacían los aztecas en el mercado ayer? Intercambiaban gato por liebre, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo te cambio mi casa por la tuya? ¿Quién ganó? Nadie ganó. A ver, yo te di mi casa y tú me diste la mía. ¿Hubo dinero de por medio? No. Pero la ley dice que las permutas se considera una doble venta. Entonces, los dos pagan. Cuando hay permutas, es una doble venta. Pero ¿qué sucede cuando hay permutas del mismo valor, donde no hay una diferencia de valor entre unas y otras? Va a pagar solamente el impuesto cedular el que transmite el inmueble con valor más alto. Es un dato curioso. Si están en igualdad de circunstancias, no pagan el impuesto cedular nadie. Y si hay un inmueble que valga más que el otro, paga impuesto el que transmita el inmueble con valor más alto. ¿Sí se entendió esto, perdón? ¿Sí? A ver si me consigues un vasito con agua. ¿Sí? A ver, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Qué dudas tienen? Nada. ¿Vamos bien? ¿Les sigo? ¿Sí? Tiene personas físicas con actividad empresarial, no tienen que demostrar nada. Claro. Acuérdense ustedes que la ley del impuesto sobre la renta da varios tipos de regímenes en los que uno puede estar. Y uno de los regímenes fiscales es el de las personas físicas con actividad empresarial. Yo no tengo una empresa, pero quiero considerarme como empresa. Me dedico a vender inmuebles, pero no quiero un socio. Entonces voy y me doy de alta ante la Secretaría de Hacienda como una persona física con una actividad empresarial inmobiliaria, ¿verdad?
Y entonces, cuando llego con el notario, gracias, y le digo, señor notario, yo voy a vender esta casa. Oye, ¿vas a pagar impuestos sobre la renta? ¿Y vas a pagar impuesto cedular? No, porque tengo una actividad empresarial inmobiliaria. Miren, aquí está mi cédula de identificación fiscal. Y una cosa que es muy importante, Mariano, es muy importante tu pregunta. Y aquí está el comprobante donde yo vinculé esta casa que estoy vendiendo a mi actividad empresarial, ¿no? Porque luego, a ver, tú tienes una actividad empresarial, pero lo que vas a vender es tu casa. Es una propiedad que no forma parte de tu actividad, ¿no? Si ustedes se van a dedicar a tener una actividad empresarial inmobiliaria, entonces le tienen que decir a la Secretaría de Hacienda, oye, mira, este año pretendo vender estos 10 inmuebles. Y la Secretaría de Hacienda va a tomar nota de eso. Si van a vender su granjita, esa sí paga impuesto, aunque estés dado de alta con actividad empresarial, porque ese inmueble, tu granjita, no forma parte del negocio inmobiliario que tú estás haciendo. Y por eso entonces los notarios, cuando nos llega una persona que quiere exentar el impuesto, diciendo, argumentando que es una persona física con actividad empresarial, les pido yo su cédula de identificación y también el vínculo de ese inmueble ante la Secretaría de Hacienda. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la razón. Esta parte que es, digamos, la joya de la corona, el nuevo impuesto cedular, ya lo entendimos. ¿Quién lo causa? ¿Cómo se causa? ¿Quién lo retiene? ¿Cómo se cobra? ¿Quién está exento? ¿Sí está claro hasta ahorita? Sí. A ver. ¿Cómo ando de tiempo, Juan? ¿Le sigo? Sí. ¿Cómo andamos? ¿Estamos bien? Sí. A ver, Falta miren. una hora. Vamos a... Sí, dime, pero... Perdón, la pregunta. ¿Cómo se comprueba el vínculo de ese inmueble que se va a generar impuesto? Porque la Secretaría de Hacienda pide un formulario de activos de la actividad empresarial que se vinculen con esa actividad propiamente. Oye, yo soy una persona que tengo actividad empresarial inmobiliaria y estos inmuebles que estoy comprando formarán parte de las enajenaciones sujetas a impuesto que yo enajene. Si dentro de esos inmuebles insertas tu casa habitación o insertas tu granjita, cuando enajenes tu casa habitación o enajenes tu granjita, el notario no te retendrá impuestos. Pero si en tu declaración de activos de bienes vinculados a tu actividad empresarial no vinculas algún inmueble, entonces el notario tendrá que retener. Entonces, no solamente hay que llegar con el señor notario y decir, yo tengo una actividad empresarial inmobiliaria. No. Tienes que demostrarme con tu cédula fiscal que estás dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona física con actividad empresarial inmobiliaria. Y además que presentaste tu formulario de activos vinculados a esa actividad, ¿verdad? Porque si no, sucede que cualquier activo que yo quiera vender voy a querer que esté exento, y eso no es correcto. ¿Sí se explicó bien esa parte? Bueno. Perdón, en las permutas dice que el inmueble de mayor valor es el que paga impuestos sobre el valor total del inmueble, sobre la diferencia entre los valores. Sobre el valor total. Sobre el valor, sí. Porque luego hay quien quiere un inmueble, ¿no? Yo he sabido de gente que tiene una propiedad y le interesa la propiedad de al lado. ¿Se acuerdan del dicho aquel de los abuelitos? La propiedad del de al lado es la más cara, ¿no? El dueño sabe que te interesa. Porque si tú compras esa propiedad, creces la tuya. Entonces de repente acabamos diciendo, mira, te cambio ese terreno que vale así por aquella casa que vale así. No me importa perder, pero quiero ese terreno. Así hay gente, ¿no? Vamos a armar una permuta. Y entonces se pagaría solamente la que tenga mayor valor al 100%, no sobre la diferencia, al 100%, ¿sí? A ver, es importante que ustedes como agentes inmobiliarios acreditados, ya todo el mundo está acreditado, ¿verdad? Ante la Secretaría de Desarrollo Económico. Ya todos somos agentes inmobiliarios y estamos acreditados, todos. Y nos estamos certificando cada 2 años, ¿verdad? Porque aquí estoy hablando con puros profesionales. Eso me dijeron. Y así lo veo yo. Entonces, a ver, tienen que distinguir porque luego también no se entienden las cosas. ¿Quiénes son las autoridades que cobran los impuestos
en materia federal. Vamos a llamarle los impuestos de AMLO. ¿Quiénes son los que cobran los impuestos de AMLO? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. Estos son impuestos federales, para AMLO, pues, para que me entiendan, ¿sí? El impuesto sobre la renta, el IVA. Ya ves que cuando venden una negociación comercial, una nave industrial, un local comercial, el notario distingue cuánto vale el terreno y cuánto vale la construcción, y sobre las construcciones se cobra el 16% de IVA. De IVA. ¿A quién va ese IVA? Es un impuesto federal. ¿Quién lo va a cobrar? Estas dos entes de aquí, que son las de AMLO. ¿Sí? Gracias. A los chuchulucos de AMLO. Porque AMLO necesita para darle Claro, viejitos y claro. necesita los ninis, ¿no? Claro. Da dinero. Claro. Y entonces, Hay que juntar. estos dos son sus cobradores. ¿Sí? A ver, pásale, Lore. Pero luego, en materia federal, o sea, sigo con AMLO, las leyes que tienen que ver con AMLO para cobrar impuestos son todas estas, para que ya se las aprendan. Todas estas son las que regulan los impuestos de AMLO. No quiero que se las aprendan, lo que quiero es más o menos que tengan una cultura general. El Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos de la Federación, las leyes particulares, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la producción y el consumo y las transacciones, el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto sobre nóminas de asimilables, los impuestos sobre patrimonio, son los impuestos federales. Estos. Hay 7 impuestos en México más o menos. Por ejemplo, en Brasil hay 121 impuestos federales. Imagínense, pobres notarios brasileños, pobres notarios y brokers brasileños, ¿no? Por lo menos en México están moderados todavía. Y los agentes. Agentes inmobiliarios, ya no brokers, pero suena nice. Arcelia, a ver, yo aquí no me voy a oponer. Suena in. Claro, ¿verdad? A ver, vamos a la que sigue. En cambio, a nivel estatal, o sea, vamos a llamarle Diego Sinoé, quien nos cobra es la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado. No nos podemos quedar como en la época de Bitcoin, que decíamos, es la Tesorería del Estado. No, ya no puedes decir eso. Como agente inmobiliario acreditado, tienes que utilizar que es la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, ¿sí? Que luego va a tener a su SAT, ¿se acuerdan? Sí, ya. Ahorita no lo puse porque entra en vigor hasta septiembre. Estos impuestos del Estado, ¿dónde se pagan? Por ejemplo, todos los ingresos del Estado, impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, se cobran ante esta secretaría. ¿Y dónde tienen sus oficinas estas personas? En la Oficina del Registro Público de la Propiedad, que son derechos estatales. Allí puede uno pagar todos los impuestos estatales. Por el gobierno del Estado, por el Delta, si vieron, hizo un edificio muy bonito, el edificio de gobierno. Y ahí está la caja registradora de la Secretaría de Finanzas. Ahí se pagan los impuestos estatales, impuestos y derechos. ¿Sí están de acuerdo? Diferentes a los impuestos federales. Entonces yo notario, cuando cobro impuestos, un impuesto se lo pago a AMLO, el otro se lo pago a Diego Sinoé y el otro se lo pago a Héctor López Santillana, ¿sí? Porque también el municipio tiene lo suyo. A ver, vamos adelante. ¿Cuáles son, en el caso de Diego Sinoé, la ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato y la ley de ingresos para el Estado de Guanajuato? Son las leyes que hablan del cobro de impuestos. Y los impuestos celulares son, ya habíamos dicho, servicios profesionales, uso o goce de bienes inmuebles, actividades empresariales y enajenación de inmuebles. Y también tiene un impuesto el Estado, Diego Sinoé, sobre loterías, rifas, sorteos y concursos. ¿Quieres hacer una rifa? Sí, rifa entre amigos, ¿sí? Vas a pagar impuesto. ¿Se lo vas a pagar al municipio? No, se lo vas a pagar a Diego Sinoé. Es un impuesto estatal. ¿Sí están de acuerdo hasta aquí? A ver, vamos adelante. ¿Sí? No, porque es federal, es una rifa federal, así es.
Las autoridades de los impuestos a nivel municipal es la Tesorería Municipal de León, Guanajuato, y específicamente la Dirección de Ingresos, Impuestos Inmobiliarios y Catastro. Esos son los que cobran los impuestos en León. ¿Cuándo? A ver, les voy a hacer una pregunta. Cuando yo compro una casa, se tiene que pagar un impuesto municipal porque compré la casa. ¿Cómo se llama ese impuesto? Traslado de dominio. Ya no se llama Araceli. ¿Verdad que no se llama traslado de dominio? A ver, aquí estamos como agentes inmobiliarios certificados. Ya no me hablen de traslado de dominio, porque les voy a decir que somos muy ignorantes. Se llama impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. ¿Sí? Se acabó el término traslado de dominio. Pero como su acrónimo, que son digamos sus siglas, el término correcto es un acrónimo, es ISABI, luego se confunde con INSABI, que es el Instituto Nacional para el Bienestar. No quiero que se confundan con INSABI, es ISABI sin N de niño, ¿sí? Entonces ya no van a decir traslado de dominio, van a decir ISABI o impuesto sobre adquisición de bienes, que lo cobra la Tesorería Municipal de León. ¿Vamos bien hasta aquí? Héctor López Santillana, ¿sí? Para ponerle nombre y apellido. A ver, Lore. Legislación en impuestos en materia municipal, pues es la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato y la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato. Esta Ley de Ingresos es la que dice cuánto se van a pagar de impuestos, cuál va a ser el nuevo predial, cuál va a ser el nuevo ISABI. Se publica cada año el último día de diciembre. Entonces, ¿en qué día se publicó la Ley de Ingresos para el municipio del estado de Guanajuato? Se publicó el 31 de diciembre del año 2019 para entrar en vigor el 1 de enero del año 2020. Y el 31 de diciembre del año 2020 se volverá a publicar y ahí cambian las tarifas, ¿me entienden? Los impuestos entonces municipales, diversiones y espectáculos, primero, ¿no? Vamos a traer a Los Ángeles Azules. Va la raza va a Los Ángeles. Está bien, pero vas a pagar impuesto a Héctor López Santillana. Las diversiones y espectáculos es un impuesto municipal, no estatal ni federal, ¿sí? Impuestos sobre el patrimonio te cobran el predial, división y notificación de inmuebles y el impuesto a fraccionamientos. Y también te cobran un impuesto que se llama sobreproducción, consumo y transacciones. Son los impuestos municipales. ¿Vamos bien aquí? ¿De paro? El ISABI entra el impuesto al patrimonio. Así es correcto. Ustedes me dicen, ustedes díganme, yo le paro, sin problema. Si quieren aprender poquito más, en 10 minutos aprendemos poquito. Ustedes díganme. Pues ya sabemos todos, somos aquí agentes inmobiliarios. ¿Los 10 últimos minutos de dudas? Sí, porque si la consideramos en 15 minutos, sí, por favor. Por eso me caen bien mis agentes inmobiliarios, acreditados. ¿Sí? Pero no soy como Vicente Fernández, ¿eh? Y mientras me siguen, no, también le paro, Le paro. A ver, fíjense. Es importante que tomen nota de esto, porque esto ya incide directamente en su actividad diaria, cotidiana. Me interesa esto, ¿sí? ¿Qué requisitos hay para enajenación de bienes inmuebles? Ustedes que son vendedores de casas, terrenos, oficinas, naves industriales, ¿sí? Documentos que les vas a solicitar. En relación al bien que se va a vender, tienen que solicitar el original de la escritura pública, el original, porque hay mucha pillería inmobiliaria. Ya estamos pidiendo el original. Es que tengo una copia certificada, nada. Tráeme tu original. El original del último pago del impuesto predial. Y adicional en tesorería, ahora tenemos que tener en cuenta el derecho de alumbrado público DAP y la constancia de no adeudo de obras por cooperación. Es importante eso, porque luego vienen sorpresas, ¿sí? Ustedes venden una casa, el comprador confía en ustedes,
hace su transacción ante el notario y luego deben de dar 15,000 pesos. ¿Contra quién? ¿De quién creen que se acuerdan? Los compradores. Increíblemente, conocen el nombre de la mamá del broker y se acuerdan de la mamá del broker que no los asesoró correctamente para checar lo del derecho de alumbrado público. Ese viene vinculado al predial. Entonces, si ustedes quieren asesorar bien a su cliente, no nomás pregunten si tiene predial pagado, preguntan si no debe derecho de alumbrado público y preguntan también si no debe adeudos por obras por cooperación, que es el caso aquel en donde la calle estaba sin pavimentar, le pidieron al municipio, hizo la pavimentación, pero luego el municipio les cobra una cuota acorde al número de metros cuadrados, no cuadrados, perdón, lineales, que tienen las personas frente a la calle, ¿sí? Eso se checa en la tesorería municipal, en la dirección de ingresos, impuestos inmobiliarios y catastro, generando una pequeña solicitud que tiene que traer aparejada la cuenta predial. En 3 palabras, oye tesorería, este inmueble cuya cuenta predial es esta, ¿debe obras por cooperación, sí o no? Porque si sí debe, ustedes están asesorando bien a su cliente. Oye, te están vendiendo esa casa, pero debe. ¿Aún así la vas a comprar o le exigimos al vendedor que pague? ¿Verdad? También el derecho de alumbrado público. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Porque es el detalle fino de los agentes inmobiliarios serios. ¿Vamos bien? A ver, vamos adelante. El DAP está vinculado al predial. Ahí viene. Sí. ¿No lo puedes solicitar? Ya ven que se puede pedir los prediales vía internet y normalmente viene una anotación en la parte baja. Nosotros recomendamos una certificación de no adeudo de predial y ahí viene eso es lo mejor, desde luego. Cuesta la certificación 79 pesos, pero te lo dicen por escrito, es correcto. Ahora, en relación al bien inmueble en un fraccionamiento nuevo, porque una cosa es que ustedes vendan una casita de una persona que ya pertenece a un fraccionamiento anterior, o los notarios tenemos que pedir esta clase de documentos y luego se enoja el broker. ¿Por qué me pides tantos documentos? A ver, yo no tengo documentación del fraccionamiento, ¿por qué se enojan? ¿Verdad? La escritura de adquisición, la escritura de donación al municipio, la escritura de notificación, el régimen de propiedad en condominio, el reglamento interno, el permiso de venta y su aviso de terminación de obra. Eso pedimos los notarios, eso, lo necesitamos. No es mala onda. ¿Sí? Licenciado, es que a mí me urge firmar ya. Es más, necesito mi comisión, que ya debo. Ya la debo. Y usted, notario, no firma. Pues tráeme la documentación. A la mexicana, ¿no? Todavía no nos pagan la comisión, ya di el enganche de la camioneta de mi esposa. La señora necesita verse cool. Pero ahora no sale la operación y no he cobrado la comisión, ¿me entienden? Moraleja, no gastemos mientras no tengamos la comisión en la mano, ¿sí? A ver, adelante. Ya me callo ahorita, Juan. ¿Sí? No. Cuando el enajenante sea una persona moral, acuérdense que las personas morales son las sociedades o las asociaciones, ¿sí? ¿Por qué les llaman personas morales? Porque tienen el mismo ciclo que las personas físicas en la teoría del derecho. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos? ¿Cuál es el ciclo de la vida de una persona física? Nace, crece, tiene su periodo de florecimiento y muere. Y las sociedades también. Y por eso las equiparan a una persona física y les llaman personas morales. Para no darles una mayor explicación. Entonces, una persona moral son dos, o sociedades o asociaciones. ¿Qué le tengo que pedir? Su escritura constitutiva, sus reformas corporativas, la escritura donde se otorgan los poderes al representante, la identificación RFC, CUR, comprobante de domicilio, la cédula de identificación fiscal y el comprobante de domicilio reciente de la empresa. Si te parece, Juanjo, para que todos estemos contentos, a ver. Si me dan una hojita, si van pasando una hojita, les mando esta cosa a todos. Okay. ¿Qué tal? Todos felices, ¿sí? Tranquilos todos. Luego la leen. El problema es que la lean, fíjate que la tengan.
que la lean. No, sí, claro. Ustedes. Te la mando a ti, pues si no llega, ya saben a quién apuntar. ¿Sí? Listo, a ver. Vamos al siguiente. Esto, miren, son 9. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto quiero que se lo graben hasta de memoria. ¿Qué documentos requiere el notario ahora para hacer una escritura en relación a la persona que vende, ¿no? Licenciado, ya le traje la escritura y le traje la identificación del señor. No, necesitas 9 documentos. ¿Por qué? Si el de enfrente no me pide nada. Porque lo dice la ley antilavado. No es una ocurrencia. Quiero 9 documentos, ¿sí? La identificación, acta de nacimiento original, acta de matrimonio en su casa, la constancia de situación fiscal del RFC, el CUR, un comprobante de domicilio reciente. Es que yo vivo en la casa de mi abuelito, ese, aunque salga a nombre de tu abuelito. ¿Es tu comprobante de domicilio? Ese quiero, ¿sí? Un teléfono, 477-440-4040, un número de teléfono. No hay teléfono, un número de teléfono, ¿sí? Un correo electrónico, ¿sí? brokers@hotmail.com, ¿sí? Quiero un correo electrónico. ¿Y cuál es la ocupación? Eso quiero, y yo quiero que ustedes ya lo entiendan con cualquier fedatario, porque además luego no nos permiten a los notarios hablar con el enajenante. A ver, necesito hablar con el enajenante. No, licenciado. Aquí lo que quiera con él conmigo. ¿Por qué no me dejas hablar con él? Es que al rato me lo amañas y luego se me cae la operación. Yo no sé qué pasa. No entiendo qué pasa de verdad. No lo entiendo. Pero seguramente ustedes lo entienden, ¿sí? Pero si no voy a poder hablar con él, necesito esto. ¿Sí están de acuerdo? A ver, vamos adelante, ya para acabar. Las obligaciones de pago de quien compra. ¿Cuáles son sus obligaciones de pago? Va a pagar el precio de operación pactado y el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el ISABI, que ya comentamos. También va a pagar un avalúo, va a pagar un certificado de no adeudo, el de los 79 pesos, los derechos, no impuestos, los derechos de registro público, por el certificado y los derechos por la inscripción de la escritura. Va a pagar el IVA sobre construcciones comerciales y va a pagar el ISR por adquisición en su caso y los gastos y honorarios del notario. ¿Qué es ese ISR por adquisición? ¿A qué se refiere? ¿Sí lo conocen? Sí. No me paro en eso, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos adelante. Eso es. Ahora, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles en el municipio de León en el 2019, ¿cómo se cobraba el ISABI anteriormente? A ver, quiero que me ayuden a hacer un cálculo y luego vamos a hacer, porque esto es como se cobraba en el 2019 y ahorita vamos a ver cómo se cobra actualmente en el 2020. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, a ver, entonces, yo tengo una casa de 4.500.000 pesos. Lo pueden poner en su calculadora. Voy a comprar una casa que vale 4.500.000 pesos, ¿sí? Bueno, la ley de ingresos me da esta tablita, o esta tablita me daban en el 2019. Le tengo que quitar el límite inferior, que es este, ¿sí? Porque este límite se utiliza de 1.400.000 en adelante. Como yo estoy hablando de una casa de 4.500.000, resto el límite interior de 1.400.000 pesos. ¿Ya lo restaron? Sí. A 4.500.000. Ahora le van a sacar el factor de 1.60%. Multipliquen el resultado 1.60%. ¿Ya lo sacaron? Sí. Y le van a sumar una cuota fija de 9.735 pesos. ¿Cuánto le salió de ISABI a pagar? 59.300. ¿Verdad que ustedes ya saben cómo calcular el ISABI? Agentes inmobiliarios, claro, se los acabo de decir ahorita. Tiene una formulita con esta tablita. Y yo quiero que sepan ustedes cómo se calcula el ISABI. Porque luego hay notarios que se aprovechan de la ignorancia para cobrar lo que se les da la gana. No es correcto.
Por culpa de esos, nos viene el desprestigio a todos. No es correcto. Así se cobra el ISABI en el 2019. Ahora, ¿quieren ver cómo está en el 2020? A ver, cámbiale a la tablita. Vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Esta es la nueva tablita en este momento, ¿sí? ¿Cómo se cobra el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles actualmente? Entonces, ¿se acuerdan que era una casa de 4.500.000 pesos? ¿Sí? Bueno, si es 4.500.000 pesos, le van a restar el límite inferior, que ahora es 4 millones. ¿Sí se acuerdan? Entonces, a 4.500.000 se le resta el límite inferior, 4 millones. ¿Cuánto queda? 500. Le van a calcular la tarifa, esta tasa, el porcentaje, a 500.000 pesos, aplíquenle el 2.90%. Por 2.90. ¿Cuánto es? Y eso le suman 60. A ver, 500.000 pesos por 2.90%. 14.500. 14.500. Y le van a sumar la nueva tarifa que inventó López Santillana, que ahora son 60.495 pesos. ¿Sí? ¿Y se fijan cómo cambiaron las tarifas? ¡Ay, qué feo! La tarifa, que es la cuota fija, esta de aquí, de 60.400. Vamos a sumar esta porque la operación es arriba de 4 millones, ¿entienden? La cuota varía dependiendo de cuál es el monto de la operación. Entonces, ¿cuánto pagarían? 14.500. 75.000 pesos. ¿Cuánto pagábamos el año pasado? 59. ¿Cuánto le subió? ¿Casi 15.000 pesos? Casi 15.000 pesos. Son las nuevas tarifas del municipio. No le echen la culpa al notario maldito. Él no tiene la culpa. Esto es lo que dice la ley actualmente. Esta tablita se las voy a pasar a ustedes. ¿Sí están de acuerdo? A ver, vamos a lo que sí. Ya, les prometo que ya acabo. El registro público de la propiedad, ¿cómo estaba en el 2019 y cómo está en el 2020? Está bastante moderado los derechos de registro, que acuérdense que se pagan al gobierno del estado de Guanajuato, no al municipio. Entonces, por ejemplo, inscribir una compraventa, que es el rubro 2 de allá. Antes cobraban 1.500 pesos y ahora cobran 1.552 pesos, no subió tanto. Un certificado de libertad de gravámenes estaba en 230 y ahora está en 238. Se moderó el estado, ¿sí? No el municipio en el ISABI le subió bastante. ¿Vamos bien? Sí. A ver, adelante. Las obligaciones de pago del enajenante. Bueno, en la primera obligación de quien vende, ¿a quién le tiene que pagar? A ustedes. ¿A poco no me van a dar crédito? La puse como número 1. A los agentes inmobiliarios, su comisión. Esa es la primera obligación. Y luego va a pagar todo lo demás que dice aquí, ya para no repetírselo. Sí, les voy a mandar todo lo que... ¿Sí? Porque ya no me aguanto la mirada de Juan. A ver, vamos al que sigue. Rápidamente. ¿Cuándo se exenta el impuesto sobre la renta y el impuesto celular tratándose de enajenación de la casa habitación? Ya también lo comentamos, ¿sí? Esos son los fundamentos de ley. Los documentos credenciales para votar, los comprobantes fiscales de CFE o telefonía fija, los estados de cuenta de bancos, casas comerciales, tarjetas de crédito no bancarios. Ahí una cosa que les tengo que decir que es importante. Las leyes fiscales son de aplicación estricta, no está sujeta a interpretaciones, ¿no? Licenciado, ¿puedo dar el predial? No, tú estás interpretando y la ley es estricta. Solamente esto, los comprobantes de la luz o telefonía fija. ¿Y el agua, licenciado, del Zapal? No. ¿Ya me entendieron? ¿De qué se trata? Las leyes fiscales son de aplicación estricta. Las leyes civiles sí tienen una serie de interpretaciones, pero no las fiscales. ¿Vamos bien? A ver, ya para no cansar. Una pregunta, licenciado, paréntesis. Cuando yo soy apoderado de esa persona y yo vengo con el IFE del dueño, ¿sí? Y la notaría que exige que pagues el ISR. No procede porque está hablando de
el ISR, enajenación del contribuyente. El contribuyente es el dueño de la casa. Uno nada más es un representante. También hay notarios que te dicen, quiero que tu representante tengas en el IFE el domicilio de la casa. Espérate, yo soy el representante, no soy el contribuyente. Se refiere a impuesto del contribuyente. ¿Sí queda claro eso? Bueno, al momento de que se enajena una casa habitación hay varios detalles que tienen que tomar en cuenta. Miren, las casas habitación no se exentan enteramente porque están sujetos a una regla que dice que solamente podrás exentar casa habitación que no rebase de 700,000 unidades de inversión. Al día de ayer se podía exentar hasta 4,527,614 pesos. Luego entonces venden una casa de un ricote que vale 15 millones de pesos. Es su casa habitación, pero nada más puedo exentar esa cantidad, ¿sí? Del resto tienen que pagar. Y como la UDI se mueve diariamente hay una publicación en el periódico, en el diario oficial de la Federación, del valor de la UDI, diario cambia ese valor, ¿sí? Si ustedes quieren saber, como agentes inmobiliarios expertos, acreditados y amigos del licenciado Toriello, ¿cuánto puedo exentar? Se van a internet. ¿Cuál es el valor de la UDI al día de hoy? Le saca el valor de la UDI, lo multiplican por 700,000 y van a sacar el valor, ¿sí? Porque quiero que sean expertos, no quiero. Luego escucho en la mesa, yo había oído que hasta 3 millones, ¿verdad, licenciado? Es que yo escuché ahí en un café. A ver, no quiero eso de un agente inmobiliario, ¿sí? Otra cosa que es importante, este inciso D: solo se exenta el equivalente a metros cuadrados a 3 veces el área cubierta. Vamos a ponerle ejemplo. Los señores quieren vender la casa habitación que está desplantada sobre 10 hectáreas de terreno, ¿verdad? La casa habitación tiene una superficie de 1,000 metros. Sobre 1,000 metros está desplantada la casa, pero quieren vender las 10 hectáreas exentas de impuesto. No se puede. La Secretaría de Hacienda va a tomar los 1,000 metros más otros 3 más, o sea, van a ser 4,000 metros en total, exentos. Y el resto de la superficie causa impuestos sobre la renta, para quitarnos de los pasados de vivo, ¿no? Porque estas reglas nos las empiezan a imponer porque el mexicano se empieza a pasar de vivo. Entonces, cuando salió la regla, el señor vendía las 10 hectáreas, pero tenía una choza y esa era su casa habitación. Y yo vendo las 10 hectáreas como mi casa habitación, el impuesto me sale exento, ¿no? Y como hacemos ese tipo de prácticas, bueno, eso no, en México no, ¿no? No, estoy malentendiendo yo. A ver, vamos adelante. Esto sí se entendió, ¿verdad? Sí. Bueno. A ver, la prohibición del uso del efectivo tiene que ver con la unidad de medida y actualización. ¿Qué es eso de la UMA, señor licenciado? Miren, la UMA es una pequeña ley que se publica en el año 2015. La ley de la unidad de medida y actualización. Tiene 5 artículos la ley. Es una ley de 5 artículos que es un engendro del gobierno federal para fijar una cuota, ¿no? Porque además, fíjense lo que les voy a decir. La unidad de medida y actualización la fija el INEGI. ¿Qué el INEGI no es el que nos va a hacer el censo? ¿Sí? El INEGI fija el valor de la UMA. Lo fija en el mes, a finales del mes de enero de cada año. No va con el año calendario. Entonces, a finales del mes de enero del año 2020, fijó el valor de la UMA que va a estar vigente hasta el último día del mes de enero del año 2021. Y entrará el nuevo valor de la UMA a partir del 1 de febrero de ese año 2021. ¿Hasta aquí están de acuerdo? Miren, el valor de la UMA en este año es de 86.88. Quiero que se graben esta cantidad de memoria. Ese es el valor de la UMA. Y no se puede pagar efectivo en operaciones inmobiliarias hasta 8,025 veces la UMA. También se entonces, a ver, si ustedes multiplican, eso dice la ley antilavado, si ustedes multiplican 8,025
por 86.88 que tiene, ¿cuánto les da? 697. 697. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el valor que se puede pagar en efectivo frente a los notarios en operaciones inmobiliarias? ¿Cuánto? 697. Es que no era 650, yo escuché que 650. No quiero escuchar eso. Babosadas ya, no quiero. Quiero que sepan cómo. ¿Sí? Los de allá afuera no saben, pero ustedes sí saben. Sí. ¿Están de acuerdo hasta ahorita? Sí. A ver, vámonos rápido, hacia adelante. ¿Cómo se calculaba? Esto de las actividades vulnerables, ahorita me lo voy a brincar, pásale. Los documentos requeridos por la ley antilavado, fíjense, ¿se acuerdan que antes las personas nada más firmaban su escritura pública, firmaba el vendedor, firmaba el comprador? Y ahora el infeliz notario hace que firmen otra serie de documentos ahí argumentando que, bueno, ¿por qué tienen que firmar eso? Pues porque la dice la ley antilavado. Tienen que firmar, además de la escritura, un formato único que les da el notario, tienen que firmar un aviso de privacidad, tienen que firmar una carta de dueño beneficiario y o controlador, verificar la identificación del INE, tenemos que verificar que sea auténtica, y ahora me piden la verificación de las listas negras de la ONU. Fíjense lo que les estoy diciendo. Los notarios públicos ahora, antes de celebrar una operación, tenemos que consultar un listado que nos da la Organización de las Naciones Unidas para verificar si esa persona que vende o compra no es un terrorista o está inmerso en el crimen organizado. Tienen unos listados y los notarios tenemos obligación de verificarlo a partir del 1 de enero ¿Del 2020? del 2020. Y luego dice la ley, y si ves que es un terrorista, entonces me avisas, ¿no? Yo me imagino al notario que está chismeando, oye, autoridad, aquí hay un terrorista, ¿no? Y luego sale el notario en su coche y lo rafaguea, no. Si a mí me saliera eso, no me ha salido nunca. Yo le digo que tenía que irme a Vallarta esa semana, que me disculpe, y me voy, no le digo nada, pues, pero no debo de hacer la operación. Eso viene de las 40 recomendaciones que da la GAFI. La GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo internacional al que pertenece México, desde la época de Felipe Calderón, y que nos obligó esa GAFI a tener una ley antilavado, y ahora nos obliga a checar las listas negras de la ONU en cada operación. Los notarios que estén actualizados tienen que checar esto por ley, porque si no pueden tener sanciones. Yo se los digo para que ustedes lo conozcan. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que requiere el notario? Miren, les voy a explicar esto de la carta del dueño beneficiario controlador. Ya se los había dicho en una exposición que me invitaron. Me llega una chica bien guapota la niña, curvilínea la señorita, ¿no? Guapota. A la hora que la saludo, me habló así como rancherita, la muchacha. Guapa, pero parecía poco ilustrada. Y de repente me dice la chica que va a comprar una casa que vale 16 millones de pesos. Ay, caray, a ver. Esta guapura rancherita tiene 16 millones de pesos para comprar una casa. Claro que no. Detrás de ella está alguien, un dueño que la está controlando. Una persona que por ahí está teniendo mucho dinero. Y entonces los notarios, cada que se genera una operación, les pide a la gente, oye, no tienes un dueño beneficiario controlador, fírmamelo por escrito, porque si dijiste que no y al rato resulta que sí, te vas a ir tú también a la cárcel, ¿me entiendes? Y tenemos que firmar esa famosa carta de dueño beneficiario controlador. No la exige la ley a los notarios. ¿Ya se dieron cuenta de qué se trata? La autoridad lo que quiere saber es quién está detrás de las operaciones. Ahora, eso no significa que no puedan llevar a cabo operaciones que sean legítimas. Oye, viene la chica universitaria y va a pagar el abuelito, está bien. Que el abuelito no le puede comprar el departamento a su nieta para que estudie en la universidad. Claro que puede. El abuelito, no el sugar daddy, el abuelito. ¿Estamos bien? Se ven igual. Vamos adelante, ya rápido. A ver, ya que nos falta ya. ¿Por qué no se ven igual?
3 frases y concluimos, ¿va? 3 frases, ya para cerrar con broche de oro, ¿sí? A ver, la primera frase. No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Esta filosofía americana, ¿no? Ese día glorioso de lo que los americanos llaman el Inauguration Day, cuando entra Kennedy a ser presidente de los Estados Unidos, lanza esta frase. Esta filosofía concuerda con López Obrador. No, nosotros somos paternalistas. ¿Qué va a hacer el gobierno por mí? ¿Qué pasa con ese gobierno que no me da mi lana? ¿Sí se fijan la diferencia? Es importante esta frase para que la analicemos, ¿sí? Está bonita además, ¿no? ¿Verdad? A ver, la segunda frase. Segunda frase, dije que eran 3. San Ignacio de Loyola, tienes que vivir hoy con toda la intensidad, fuerza y amor como si fuese el último día, pero tienes que estudiar como si fueras a vivir eternamente. Por eso, señores, agradezco, me da mucho gusto, me congratula, aquilato, aprecio que estén haciendo este ejercicio de aprendizaje, porque eso los va a hacer a ustedes y a un servidor a ser mejores profesionistas, a asesorar mejor a la gente y que nos vaya mejor a todos. Este señor, este es el jefe de los jesuitas, ¿sí? Casi nadie lo conoce, pero luego yo voy a misa y empiezan una oración así de que sangre de Cristo purifícame, cuerpo de Cristo, y todo el mundo la reza y no saben que ese es San Ignacio de Loyola, ¿no? Ni lo conocemos, dicen, no, si lo conoces, yo te veo rezar todos los domingos esa frase. Y bueno, ya no me meto más en su vida, ¿no? Y la última frase, que es la frase ícono de la universidad donde la verdad os hará libres, es una frase de Jesucristo que es la piedra angular de todo conocimiento y de la psicología moderna. Señores, Juanjo, aprecio mucho que me hayan invitado. Quedo a la hora, ¿sí? Por parte de Abre, la verdad es que te agradezco muchísimo tu plática, tu... ¿Dónde está tu oficina? Ahí. La señorita debió de haber repartido hace 10 minutos las tarjetas. A ver, ese se cambiaron doctor Diego y no sé quién. Porque No, ahorita les dan una tarjeta. No es de ahí y su hermano se va a frente de la EBC. Porque se fueron a Te agradezco muchísimo, un aplauso para Manolo, la verdad es que... Luego me dicen si quieren otra vez. Vamos a invitar nada más que Lupita, señor asistente, con una pregunta. Lupita. Sí, una pregunta nada más. Les mandé por el chat por ahí el domingo que salió precisamente el viernes esta modificación de que se prohíben ya las condonaciones de impuestos y exenciones. Si me hacía favor de apoyarme diciéndome si esto iba a ser real. Ahorita, obviamente, este punto, licenciado, ya no vamos a poder exentar impuestos en las casas de habitación. Sí, era una confusión importante, pero esto va referido a un tema político, porque en la época de nuestro anterior Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, hizo una de condonaciones a una bola de empresas amigas y una serie de empresas que debieron de pagar impuestos se los condonaron, pero va al no condonar ni exentar impuestos a quien tenga que pagar. Básicamente, si tienes que pagar impuesto, tienes que pagar impuesto, y si tienes una exención se aplicará, pero ya no va más al asunto de las condonaciones por lo que pasó en el anterior sexenio. Pero las exenciones que yo les explico están vigentes, no se aplica eso.